Quédense aquí, dijo el padre, sin mirarlos a los ojos, la voz ronca, como si le doliera hablar. Mateus apretó la mano de su hermana Clara con fuerza, como si temiera que el viento se la llevara en ese mismo instante. Ella, con los ojos muy abiertos, fijos en la espalda de su madre, esperaba un gesto, una sonrisa, algo, cualquier cosa que dijera, volveremos. Pero no hubo nada. La madre bajó del coche, dejó 2 mochilas en el suelo y una bolsa de lona con latas y pan seco. Luego, sin girarse, subió de nuevo y cerró la puerta con un chasquido que resonó más fuerte que un grito en el bosque. El motor arrancó. Las ruedas crujieron sobre la tierra seca. Y en segundos, el coche desapareció tras la curva del camino, tragado por el polvo y la penumbra. Clara no lloró. Solo se quedó inmóvil, los brazos colgando, la respiración tan suave que parecía haberse detenido. ¿Crees que volverán esta noche?, preguntó, al fin, con una voz tan frágil que apenas se oyó. Mateus tragó saliva. Tenía 9 años, pero en ese momento se sintió más viejo que los árboles que los rodeaban. Claro que sí, mintió, acariciándole el pelo. Pero su mano temblaba. El rancho frente a ellos era una sombra de lo que alguna vez fue. Las paredes, antes pintadas de un blanco cálido, ahora estaban grises y agrietadas. El jardín, donde su abuela cultivaba claveles, era un mar de maleza. La puerta chirrió cuando la empujaron, como si también estuviera sorprendida de que alguien volviera. Dentro, el aire olía a humedad y recuerdos. Sobre la mesa de la cocina, aún estaba la taza de su abuelo, con una mancha de café reseca en el fondo. En la pared, fotos amarillentas los miraban con sonrisas que ya no existían. Clara se acercó a una de ellas, ella y Mateus, sentados en el regazo de su abuela, riendo bajo un sol que parecía de otro mundo. ¿Por qué nos dejaron aquí?, susurró, tocando el vidrio con la yema del dedo, como si pudiera atravesarlo y volver a ese día. Mateus no supo qué responder. Quiso decir que todo estaría bien, que sus padres tenían una buena razón, que pronto todo volvería a la normalidad, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En su lugar, la abrazó. Fuerte. Como si pudiera protegerla con solo su cuerpo. No importa, dijo al fin, con una determinación que no sentía del todo. Mientras estemos juntos, estaremos bien. Afueron las ventanas para que entrara el último resplandor del día. Encendieron una vela con las cerillas que encontraron en un cajón. Y se sentaron en el suelo de la sala, espalda contra espalda, escuchando el crujido del viento entre las ramas, el lejano canto de un chotacabras y el latido acelerado de sus propios corazones. La noche cayó lenta, envolviéndolos en su manto frío. Y mientras Clara cerraba los ojos, exhausta, Mateus miró hacia la puerta, esperando contra toda lógica que alguien llamara. Nadie lo hizo. Pero en ese silencio, entre el miedo y la incertidumbre, nació algo nuevo, una promesa silenciosa. Él cuidaría de ella. Costara lo que costara. Se levantó con cuidado, sin hacer crujir las tablas del piso, y caminó hasta la ventana. Afuera, la niebla envolvía los árboles como una sábana fantasmal. El rancho parecía más viejo a la luz del día, las tejas rotas, el porche medio desmoronado, las puertas de las caballerizas colgando de una sola bisagra. Todo gritaba abandono. Pero lo que más le partía el alma era el pozo. El pozo donde su abuelo solía sacar agua fresca para las tardes de verano. Donde su abuela colgaba la ropa al sol, cantando viejas canciones mientras sacudía las sábanas. Ahora estaba sellado con tablas podridas, cubierto de musgo y hojas muertas. Como si nadie más mereciera beber de él. ¿Está todo bien?, preguntó Clara, con la voz pastosa del sueño. Mateus se volvió. Ella ya estaba sentada, frotándose los ojos, mirándolo con esa mezcla de confianza y miedo que le rompía el pecho. Sí, dijo, forzando una sonrisa. El sol salió. Vamos a desayunar. Pero no había mucho que desayunar. Solo pan duro y un poco de leche enlatada. Comieron en silencio, sentados en los escalones del porche, viendo cómo la niebla se deshacía poco a poco, revelando el verdadero estado del lugar. ¿Crees que la abuela sabría que estamos aquí?, preguntó Clara, arrancando una brizna de hierba y enrollándola entre sus dedos. Mateus no respondió de inmediato. Miró hacia el huerto,
ahora un caos de maleza y troncos caídos. Ella no habría dejado que esto pasara, dijo al fin, con la voz más ronca de lo que quería. Clara asintió. Y entonces, con una determinación que sorprendió a su hermano, se puso de pie. Vamos a arreglarlo. ¿Qué? El rancho. Vamos a limpiarlo. A reparar lo que podamos. Si papá y mamá vuelven, titubeó, quiero que vean que no nos rendimos. Mateus la miró largo rato. En sus ojos ya no había solo tristeza. Había fuego. Y en ese momento, entendió que no era solo el quien cuidaba de ella. Ella también lo cuidaba a él. Empezaron por la cocina. Barrer el suelo, sacar los bichos muertos de las esquinas, lavar los platos con el agua que recogieron de la lluvia acumulada en un barril oxidado. Cada objeto que tocaban los transportaba a otro tiempo: la cacerola donde la abuela hacía su sopa de calabaza, la jarra de cerámica con la que el abuelo servía su limonada, el reloj de pared que ya no marcaba la hora, pero cuyo tic-tac aún resonaba en sus recuerdos. Mientras limpiaban, Clara encontró algo en el cajón de la mesa: una vieja llave de bronce, atada con una cinta roja desteñida. ¿Qué será?, preguntó, sosteniéndola como si fuera un tesoro. Mateus la tomó con cuidado. Era pesada. Fría. Y tenía grabadas 2 letras casi borradas: M.A., las iniciales de la abuela, susurró. Quizás abre algo importante, dijo Clara, los ojos brillando de emoción por primera vez en días. Pero el rancho guardaba sus secretos con celo. Revisaron puertas, cajones, baúles, nada encajaba. La llave parecía un eco de un misterio que aún no estaban listos para descifrar. Al caer la tarde, agotados pero con el alma un poco más ligera, se sentaron bajo el nogal del patio trasero. Allí, la abuela solía mecerse en su mecedora de mimbre, contándoles historias de cuando el rancho era un refugio para viajeros perdidos. ¿Recuerdas cuando nos dijo que este árbol guardaba secretos en sus raíces?, preguntó Clara, apoyando la espalda contra el tronco. Sí, dijo Mateus, sonriendo con melancolía. Decía que si escuchabas bien, podías oír los susurros del pasado. Y sí, Clara se interrumpió, mirando hacia el suelo, donde las raíces del nogal formaban extrañas protuberancias. Se acercó, arrodillándose, y empezó a apartar las hojas secas con las manos. Mateus la imitó, sin saber por qué, solo guiado por un impulso que no podía explicar. Y entonces vieron algo. Entre las raíces, medio enterrado en la tierra húmeda, había un objeto metálico. No era grande, pero brillaba con un destello tenue, como si el sol lo hubiera tocado por accidente. ¿Qué es eso?, susurró Clara, con la voz temblorosa. Mateus lo desenterró con cuidado. Era una caja. Pequeña. Oxidada. Cerrada con un candado antiguo, y en su superficie, apenas visible bajo la tierra, había dibujado el mismo símbolo que aparecía en los diarios de la abuela: una flor con 5 pétalos y una estrella en el centro. Clara contuvo el aliento. La abuela, ella, sabía que estaríamos aquí. Mateus no supo qué decir. Pero el corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. En ese instante, un viento frío sopló entre los árboles, haciendo crujir las ramas como si el bosque estuviera respirando. Y en medio de ese susurro, ambos sintieron algo que no habían sentido desde que sus padres se fueron: esperanza. No sabían qué había dentro de esa caja. Pero sabían, con una certeza que no necesitaba palabras, que su historia no había terminado. Al contrario, acababa de comenzar. Y mientras la noche caía de nuevo, envolviendo el rancho en sombras, los 2 gemeos se abrazaron frente al nogal, con la caja entre ellos, como si sostuvieran el último latido del corazón de su familia. ¿Y si es una trampa?, preguntó Clara, mordiéndose el labio inferior. Mateus negó con la cabeza, aunque su voz no sonó tan segura como hubiera querido. La abuela no haría eso. Nunca. Pero, ¿y si no es de ella, y si es de ellos?, susurró Clara, mirando hacia la ventana, como si alguien pudiera estar espiándolos desde el bosque. Mateus se acercó y le tomó las manos. Estaban heladas. Mírame, dijo con suavidad. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. De acuerdo, Clara asintió, tragando saliva. Luego, con un suspiro profundo, señaló la caja.
como la abrimos no tenemos la llave. Mateus sacó del bolsillo la llave de bronce que habían encontrado esa mañana. La sostuvo un momento, sintiendo su peso, su historia. Luego, con manos temblorosas, la acercó al candado. El metal chirrió al girar. Un sonido agudo, casi doloroso, que pareció atravesar el silencio del rancho. Y luego, un clic. El candado se abrió. Durante un segundo, ninguno de los dos se movió. Solo el crepitar de la vela rompía el silencio. Entonces, Clara estiró la mano y levantó lentamente la tapa. Dentro no había oro, ni joyas, ni mapas de tesoros. Solo papeles. Fotografías. Y una carta doblada con esmero, atada con un hilo rojo idéntico al que envolvía la llave. Clara tomó la carta. Reconoció al instante la caligrafía era la de su abuela. Esa letra inclinada, llena de flores en las mayúsculas, que tanto le encantaba imitar. Para mis pequeños guardianes del nogal, leyó en voz baja, con la voz quebrada. Si están leyendo esto, significa que el mundo los ha puesto a prueba antes de tiempo. Y eso me rompe el corazón. Mateus se acercó, apoyando la frente en el hombro de su hermana mientras ella continuaba. Pero si hay algo que siempre supe de ustedes, es que son más fuertes de lo que creen. Más valientes. Más amorosos. Este rancho no es solo tierra y madera. Es memoria. Es refugio. Y ahora, les pertenece a ustedes. Clara hizo una pausa, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre el papel. En el fondo del cajón izquierdo de mi cómoda, encontrarán algo que les ayudará a entender por qué tuvieron que venir aquí. No fue un abandono. Fue un acto de amor, aunque duela. Su familia los protege, incluso desde lejos. Mateus se levantó de un salto. El cajón. Vamos. Corrieron al dormitorio de la abuela, un cuarto que olía a lavanda y cedro. La cómoda estaba cubierta de polvo, pero el cajón izquierdo se abrió sin resistencia. Dentro, envuelto en un paño de lino, había un viejo diario encuadernado en cuero. Clara lo abrió con reverencia. Las páginas estaban llenas de escritura, dibujos, recortes de periódico, y fechas recientes. Mucho más recientes de lo que debería. La abuela, murmuró Mateus. Ella sabía que esto iba a pasar. No solo eso, dijo Clara, señalando una entrada fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Hoy hablé con Luis. Dice que los hombres han vuelto. Están preguntando por la tierra. Por los documentos. Por los niños. Si algo me pasa, que los lleven al rancho. Es el único lugar donde estarán a salvo. Nadie pensará en buscarlos allí. Mateus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hombres? No lo sé. Clara hojeó más páginas, hasta detenerse en una con un dibujo, una marca, igual a la que estaba en la caja. Debajo, una nota: esta es la señal de los verdaderos hijos del valle. Juraron proteger este lugar. Pero algunos, la usan para engañar. Un trueno retumbó en la distancia. Fuera, el cielo se había oscurecido de nuevo. ¿Crees que esos hombres podrían venir aquí?, preguntó Clara, abrazando el diario contra su pecho. Mateus miró por la ventana. El bosque parecía más denso, más vigilante. Cada sombra parecía tener ojos. No lo sé, respondió. Pero si la abuela nos dejó esto, es porque quería que estuviéramos preparados. Se sentaron en la cama de la abuela, hombro con hombro, hojeando el diario juntos. Encontraron mapas del terreno, con marcas en lugares que nunca habían notado: una roca hueca cerca del arroyo, un árbol con una puerta tallada en su tronco, una cueva tras la colina del este. Si alguna vez se sienten en peligro, leyó Clara, vayan al corazón del nogal. Allí encontrarán lo que necesitan para sobrevivir y para entender. El corazón del nogal, repitió Mateus. ¿Qué será? No lo sé. Clara levantó la vista, los ojos brillantes. Pero creo que ya sabemos qué hacer mañana. La noche avanzó, lenta y densa. Afuera, el viento arreció, sacudiendo las tejas del techo. Pero dentro del rancho, por primera vez desde que habían llegado, no se sentía soledad. Se sentía propósito.
Mateus preparó una pequeña fogata en la chimenea, usando leña seca que habían apilado ese mismo día. Clara dibujó en el suelo, con un carbón, el símbolo de la flor y la estrella. Luego, escribió sus nombres debajo. Guardianes del Nogal, dijo, sonriendo con tristeza. Guardianes de la verdad, corrigió Mateus. Y en ese momento, mientras las llamas crepitaban y el diario descansaba sobre la mesa como un testigo silencioso, ambos supieron que ya no eran solo dos niños abandonados. Eran herederos de un secreto. De una promesa. De una historia que iba mucho más allá de ellos. Algo los había traído allí. Algo los estaba protegiendo. Y algo, o alguien, los estaba esperando en el corazón del nogal. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego con fuerza. Y en medio del estruendo, Clara susurró, ¿crees que mamá y papá saben lo de la caja? Mateus no respondió de inmediato. Miró las llamas, pensando en las palabras de la carta, no fue un abandono. Fue un acto de amor. Sí, dijo al fin. Creo que sí. Y creo, que están tratando de volver. Clara asintió, apoyando la cabeza en su hombro. Entonces, los esperaremos. Pero mientras tanto, tenemos que descubrir la verdad. Y así, bajo el techo agrietado del rancho, con el diario de su abuela como guía y la caja como testigo, los dos hermanos se hicieron una promesa silenciosa: no huirían. No se rendirían. Descubrirían qué escondía la tierra, y por qué su familia los había dejado allí. Al amanecer, el cielo seguía gris, pero la lluvia se había calmado a un murmullo constante. Mateo se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el camino. Nada. Solo barro, árboles y silencio. Pero ese silencio ya no era vacío. Ahora estaba cargado de preguntas. Clara despertó poco después, con los ojos hinchados pero decididos. Hoy vamos al corazón del nogal, dijo, sin siquiera saludar. Mateus asintió. Había estado pensando lo mismo toda la noche. Desayunaron en silencio, envolviendo pan y queso en un pañuelo, llenando una cantimplora con el agua de lluvia que habían recogido. Antes de salir, Mateus tomó el hacha pequeña del cobertizo, no para pelear, sino por si tenían que abrir algo o defenderse de lo desconocido. Clara llevaba la caja y el diario, atados con una cuerda a su espalda. Caminaron hacia el fondo del terreno, donde el nogal se elevaba como un centinela antiguo. Sus ramas, gruesas y retorcidas, formaban una cúpula que parecía proteger algo sagrado. El suelo bajo el árbol estaba más seco, como si el propio nogal repeliera la humedad. Aquí, dijo Clara, señalando el punto donde las raíces más grandes se entrelazaban formando una especie de arco. La abuela siempre decía que el verdadero corazón de un árbol no está arriba, está abajo. Se arrodillaron y comenzaron a excavar con las manos, apartando hojas, tierra blanda y raíces secundarias. Al principio, no encontraron nada. Pero luego, los dedos de Clara tocaron algo duro. «Aquí», exclamó, con la voz temblorosa. Mateus la ayudó a desenterrarlo. Era una losa de piedra plana, apenas más grande que una bandeja, con el mismo símbolo de la flor y la estrella grabado en su centro. «¿Cómo la movemos?», preguntó Clara, empujándola sin éxito. Mateus observó los bordes. Había una pequeña hendidura en un lado. Recordó entonces la llave de bronce. La sacó del bolsillo, la introdujo en la ranura, y giró. Un suave chasquido resonó bajo tierra. Y la losa se movió, como si hubiera estado esperando ese preciso momento. Debajo, una escalera de madera descendía en espiral, iluminada débilmente por una tenue luz que parecía venir de abajo. «¿Bajamos?», preguntó Clara, con los ojos muy abiertos. Mateus tomó su mano. Juntos. Los peldaños crujían bajo sus pies, pero aguantaban. El aire era fresco, con un olor a tierra antigua y cera de abeja. Al llegar al fondo, se encontraron en una pequeña cámara circular, iluminada por velas que ardían solas en nichos de piedra. Imposible, pensó Mateus, pero ahí estaban, parpadeando como si las hubieran encendido hace minutos. En el centro de la cámara, sobre una repisa de roca, había un cofre más grande, hecho de madera oscura con refuerzos de hierro. Y a su lado, una carta doblada, nuevamente con la caligrafía de su abuela.
Clara la tomó con manos temblorosas. Si han llegado hasta aquí, significa que tienen el coraje de los verdaderos guardianes. Este cofre contiene la llave de su pasado, y de su futuro. Pero recuerden, la verdad no siempre consuela. A veces duele. Pero duele menos que vivir en la oscuridad. Mateusz miró el cofre. No tenía candado. Solo un cierre de madera con el mismo símbolo. Y sí, no estamos listos, dijo, en voz baja. Clara lo miró, y en sus ojos había una serenidad que lo sorprendió. No se trata de estar listos, Mateusz. Se trata de tener el coraje de saber. Abrió el cofre. Dentro no había armas, ni dinero, ni mapas secretos. Solo 3 objetos: una vieja cámara fotográfica, una grabadora de cinta, y un sobre grueso con sus nombres escritos a mano. Clara tomó la cámara. La reconoció al instante. Era la de papá, susurró. Desapareció hace años. Mateusz tomó la grabadora. La encendió con cuidado. La cinta chirrió, y luego, una voz familiar llenó la cámara. Hola, Mateusz. Hola, Clara. Era su madre. Ambos se quedaron helados. Si están escuchando esto, es porque llegaron al corazón del nogal. Y eso significa que su abuela cumplió su promesa. La voz se quebró un poco, pero continuó. No los abandonamos. Jamás. Pero hubo gente peligrosa. Gente que cree que este rancho esconde algo que no les pertenece. Documentos antiguos, títulos de tierra que demostrarían que toda esta región fue robada a familias como la nuestra hace generaciones. Y si esos hombres nos encontraban a nosotros, también los encontrarían a ustedes. Mateusz sintió que el aire se le escapaba del pecho. Nos fuimos para protegerlos, continuó la voz. Para darles tiempo. Para que la abuela pudiera prepararlos. Porque sabíamos que ustedes son fuertes. Que tienen el corazón de esta tierra. Clara ya estaba llorando en silencio, aferrada a la cámara. Estamos tratando de regresar. Cada día. Pero no podemos arriesgarnos a venir sin estar seguros. Por eso les dejamos esto. La cámara tiene fotos que prueban quiénes somos. La grabadora tiene testimonios. Y el sobre contiene todo lo que necesitan para reclamar lo que es suyo, si deciden hacerlo. La cinta terminó con un largo silencio, y luego, muy suave, su madre susurró: los amo más de lo que las palabras pueden decir. Esperen un poco más. Por favor. Mateusz apagó la grabadora. El silencio que siguió era distinto. Ya no era un silencio de abandono. Era un silencio de espera. De promesa. Clara abrió el sobre. Dentro había actas de nacimiento, títulos de propiedad firmados por generaciones de su familia, y una foto reciente de sus padres, tomada en una ciudad lejana, con una nota al dorso, contando los días. Firmes. Unidos. Amándolos. Ellos no nos dejaron, dijo Clara, con la voz rota. Nos escondieron. Mateusz asintió, con los ojos llenos de lágrimas que por fin se atrevieron a caer. Nos salvaron. Se sentaron en el suelo de la cámara, espalda contra espalda, como solían hacer en casa. Pero ahora, cada palabra, cada objeto, cada recuerdo tenía un nuevo significado. No eran niños perdidos. Eran herederos. Custodios de una historia que valía la pena proteger. Y en ese momento, mientras la luz de las velas danzaba en las paredes de piedra, supieron que no estaban solos. Sus padres los amaban. Su abuela los guiaba. Y el rancho lo sostenía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara. Mateusz miró hacia la escalera, hacia la luz del día que filtraba desde arriba. Esperamos. Pero no pasivamente. Preparamos. Aprendemos. Y cuando llegue el momento, los encontraremos nosotros. Clara apretó su mano. Juntos. Siempre. Y en lo más profundo del bosque, bajo el corazón de un árbol que guardaba siglos de secretos, 2 gemeos comprendieron que el amor no siempre se muestra en abrazos o palabras, a veces, se muestra en silencio,
en partidas dolorosas, en cofres enterrados y en la fe de que, algún día, todo volverá a encajar. Mateus y Clara convirtieron el rancho en su fortaleza. Con las instrucciones del diario de la abuela y los documentos del cofre, comenzaron a entender no solo quiénes eran, sino que debían proteger. La tierra que los rodeaba ya no era solo un lugar de abandono, era un legado. Cada mañana, antes de que el sol tocara las copas de los árboles, Mateus recorría los límites del terreno, marcando con piedras pintadas los puntos que la abuela había señalado en sus mapas. Clara, mientras tanto, organizaba los documentos, copiaba las cartas a mano en cuadernos nuevos y cuidaba la pequeña huerta que habían logrado despejar junto a la cocina. Hoy crecieron las zanahorias, dijo un mediodía, mostrándole a Mateus las puntas verdes que asomaban entre la tierra. La abuela decía que la tierra siempre responde si le hablas con respeto. Mateus sonrió, pero su mirada seguía alerta. Desde que habían escuchado la voz de su madre en la grabadora, algo en él había cambiado. Ya no solo cuidaba de Clara. Ahora cuidaba del secreto. Y eso significaba estar preparado para cualquier cosa. Una tarde, mientras reparaba la cerca trasera, Clara llegó corriendo, con los ojos muy abiertos. Mateus. ¿Alguien está en el camino? Él dejó el martillo al instante y corrió hacia la casa. Desde la ventana del desván, vieron una figura caminando lentamente por el sendero. Era un hombre mayor, encorvado, con un sombrero de paja y una mochila al hombro. No parecía peligroso, pero después de todo lo que habían descubierto, la prudencia era su mejor aliada. ¿Salimos?, preguntó Clara, aferrada a la cámara de su padre como si fuera un escudo. No todavía, respondió Mateus. Esperemos a ver qué hace. El hombre se detuvo frente al portón. Miró la casa con una expresión que no era de curiosidad, sino de reconocimiento. Luego, con voz suave pero clara, dijo, Mateus, Clara soy yo. Seu Raimundo. Clara soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Es el vecino de la abuela. Susurró. Él nos traía miel. Mateus asintió, pero no bajó la guardia del todo. Abrió la puerta con cuidado. Seu Raimundo el anciano se quitó el sombrero. Tenía los ojos húmedos, cansados, pero amables. Gracias a Dios que están bien, dijo, con la voz temblorosa. He venido cada semana desde que su abuela, desde que se fue. Pero nunca había visto señales de vida. Hasta hoy. Entró con permiso, mirando a su alrededor como quien reconoce el rostro de un viejo amigo. Este lugar, murmuró, acariciando el marco de la puerta. Ella amaba cada tabla, cada piedra. ¿Cómo supo que estábamos aquí?, preguntó Mateus, directo. Seu Raimundo suspiró. No lo supe. Pero sentí que debía venir. Algo en el viento, algo en el bosque. Como si el rancho me llamara. Clara, entonces, tomó una decisión. Fue a la cocina y volvió con 2 tazas de té de hierbas y el diario de la abuela. ¿Usted conocía a los verdaderos hijos del valle?, preguntó, mirándolo fijamente. El anciano se quedó muy quieto. Luego, con lentitud, se levantó la manga izquierda de la camisa. En su antebrazo, tatuado con tinta descolorida, estaba el símbolo, la flor de 5 pétalos y la estrella en el centro. Fui uno de ellos, dijo. Hasta que la traición dividió al grupo. Algunos vendieron el juramento por dinero. Otros, como yo, seguimos guardando el secreto. Mateus y Clara se miraron. El corazón les latía con fuerza. La abuela le confió algo, ¿verdad?, preguntó Mateus. Seu Raimundo asintió. Me pidió que los protegiera si algo le pasaba. Pero cuando vine después del funeral, no había rastro de ustedes. Pensé que los habían llevado lejos. Nos dejaron aquí, dijo Clara, con la voz firme. Y ahora entendemos por qué. El anciano se sentó, y durante un largo rato, les contó todo lo que sabía, como el rancho había sido otorgado a sus antepasados por un tratado olvidado, como los verdaderos hijos del valle juraron proteger los títulos originales, y cómo, en los últimos años, hombres con trajes oscuros y coches silenciosos habían empezado a comprar terrenos vecinos, amenazando a quienes no vendían. Su abuela escondió los documentos más importantes en el corazón del nogal, dijo.
Pero hay una copia que solo yo conozco. Está en la iglesia del pueblo, dentro de la estatua de San Isidro. Nadie lo sabe. Ni siquiera los traidores. ¿Por qué nos lo cuenta ahora?, preguntó Mateus. Porque ayer vi a uno de esos hombres en el pueblo, respondió Seu Raimundo, bajando la voz. Preguntaba por el rancho. Por ustedes. Dijo que había niños huérfanos que no tenían derecho a estar allí. Un escalofrío recorrió la habitación. ¿Qué hacemos?, susurró Clara. Ustedes no deben moverse, dijo el anciano. Pero yo puedo ir a la iglesia y traer la copia. Si esos hombres llegan, necesitarán pruebas. Y si sus padres regresan, también las necesitarán. Mateus dudó. Confía, le decía su corazón. Pero la voz de su madre en la grabadora le recordaba, no confíen en nadie sin estar seguros. ¿Cómo sabemos que no es una trampa?, preguntó, mirando directamente a los ojos del anciano. Seu Raimundo no se ofendió. Solo sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera. Dentro, había una medalla de bronce con el mismo símbolo, y una nota escrita por la abuela: si Raimundo les entrega esto, sabrán que su lealtad nunca falló. Clara tomó la medalla y la apretó contra su pecho. Ella confiaba en usted. Y yo confío en ustedes, dijo el anciano. Pero el tiempo se acaba. Si esos hombres vienen, no serán tan amables como yo. Esa noche, Seu Raimundo se quedó a dormir en la mecedora del porche, con una manta y su sombrero sobre los ojos. Los gemeos lo observaron desde la ventana. ¿Crees que dice la verdad?, preguntó Clara. Lo creo, dijo Mateus. Pero no podemos depender solo de él. Debemos estar preparados. Al día siguiente, mientras el anciano partía hacia el pueblo, Mateus y Clara regresaron al corazón del nogal. Esta vez, llevaron consigo no solo el diario, sino también la cámara, la grabadora y una linterna. Si algo pasa, si vienen, necesitamos saber todo lo que podamos, dijo Mateus. Bajo la losa, en un rincón que antes no habían notado, encontraron un compartimento secreto. Dentro, había una llave más grande, una carta sellada con cera roja, y un sobre con una sola palabra escrita: huida. Clara rompió el sello con cuidado. Si lees esto, el peligro está cerca. Sigue el sendero del arroyo hasta la roca partida. Allí encontrarás una salida que lleva al bosque del norte. No mires atrás. No esperes. Solo corre. Y recuerda, la tierra siempre los protegerá, si ustedes la protegen a ella. Fuera, el viento cambió de dirección. Y en lo lejos, muy débil pero inconfundible, el ronroneo de un motor rompió el subieron la escalera del corazón del nogal a toda prisa, cubrieron la losa con tierra y hojas, y corrieron hacia la casa. El corazón les latía como si quisiera escapar del pecho. Al llegar, Mateus agarró la mochila con los documentos esenciales, la cámara y la grabadora, y lanzó a Clara una manta pequeña. ¿Y Seu Raimundo?, preguntó ella, con los ojos llenos de angustia. No podemos esperarlo. Si viene alguien, no debe encontrar nada aquí. Pero ¿y si es él? Clara, escúchame. La voz de Mateus temblaba, pero su mirada era de acero. Si no es él, y nos atrapan, todo lo que la abuela protegió se perderá. No podemos arriesgarnos. Ella sintió, tragando el nudo en su garganta. Cerraron las ventanas, apagaron la chimenea, y salieron por la puerta trasera, justo cuando el coche se detenía frente al portón. Se escondieron tras los matorrales del huerto, conteniendo la respiración. Dos hombres bajaron del vehículo. Vestían trajes oscuros, a pesar del calor húmedo del bosque. Uno de ellos cargaba una carpeta gruesa. El otro escudriñaba la casa con una mirada fría, calculadora. Nadie ha estado aquí en semanas, dijo el más alto, pateando una lata oxidada. Las ventanas están cerradas. La chimenea fría. No tan fría, replicó el otro, acercándose a la casa. Huele a humo viejo, y a pan. Mateus apretó la mano de Clara con más fuerza. Ella temblaba, pero no hizo ruido. Los hombres caminaron alrededor de la casa, abriendo puertas, revisando rincones. Entraron.
El crujido de las tablas bajo sus zapatos sonaba como disparos en el silencio del bosque. ¿Qué hacemos si entran al desván?, susurró Clara. No lo harán, dijo Mateus, aunque no estaba seguro. Pero si lo hacen, corremos al arroyo. Sin mirar atrás. Dentro, los hombres revolvieron cajones, levantaron colchones, miraron bajo la cocina. Uno de ellos encontró el cuaderno donde Clara había copiado las cartas. Niños, dijo, mostrándolo. Están aquí. ¿O estuvieron? Entonces no se han ido lejos, respondió el otro, sacando un radio portátil. Envía refuerzos. Y avisa al jefe los encontramos. Mateo sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. No había tiempo. Tenían que moverse. Ahora. Con un gesto silencioso, señaló el sendero trasero. Se arrastraron por entre los helechos, sin levantar la cabeza, hasta llegar al arroyo. El agua corría suave, cantando una melodía que contrastaba con el terror en sus venas. «Sigue el agua», dijo Mateus. Río abajo, hasta la roca partida. Corrieron por la orilla, los pies mojados, las ramas azotándoles la cara. Clara tropezó una vez, pero se levantó sin quejarse. No podían detenerse. Cada segundo contaba. Detrás de ellos, oyeron voces. Gritos. Están en el arroyo. No los dejen escapar. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si quisiera protegerlos o atraparlos. Pero entonces, entre los árboles, vieron algo que los detuvo en seco. Seu Raimundo. Estaba arrodillado junto a un roble caído, con la frente sangrando y la mochila hecha jirones. Al verlos, levantó la mano con urgencia. No sigan. Jadeó. ¿Tienen hombres adelante? Cerraron el paso. ¿Qué pasó?, preguntó Mateus, ayudándolo a levantarse. Me vieron salir de la iglesia, con esto. Sacó un sobrelacrado, idéntico al que habían encontrado en el corazón del nogal. Logré esconderlo, pero me persiguieron. Clara lo abrazó, llorando en silencio. Lo siento, dijo el anciano, con los ojos llenos de lágrimas. Quería ayudarlos, ya lo hizo, dijo Mateus, con firmeza. Ahora tenemos que encontrar otro camino. Hay uno, susurró Seu Raimundo, señalando hacia una colina cubierta de zarzas. Detrás de la colina, hay una cueva. La abuela la usaba cuando era niña. Conduce al otro lado del valle. Pero está bloqueada. ¿Bloqueada?, preguntó Clara. Por una puerta de hierro. Y necesitas la llave grande, la que ella guardaba en el cofre. Mateus palideció. ¿La tenemos? La encontramos ayer. Los ojos del anciano se iluminaron por un instante. Entonces, aún hay esperanza. Pero el ruido de ramas quebrándose los interrumpió. Los hombres estaban cerca. Muy cerca. Vamos. Gritó Mateus. Ayudaron a Seu Raimundo a caminar, aunque cada paso le costaba. La colina era empinada, espinosa, traicionera. Pero subieron. Porque no había otra opción. Al llegar a la cima, entre las rocas cubiertas de yedra, encontraron la entrada a una abertura estrecha, apenas visible, con una puerta de hierro oxidado incrustada en la piedra. En el centro, una cerradura antigua, y en su superficie, el símbolo de la flor y la estrella. Mateo sacó la llave grande del bolsillo. La introdujo. Giró. Nada. No funciona. Dijo, desesperado. Espera. Clara tomó la llave y la examinó. Mira, hay una muesca. Hay que girarla 2 veces. Así. La giró con precisión. Esta vez, la puerta emitió un crujido profundo, como un suspiro después de años de silencio, y se abrió lentamente. Dentro, la cueva estaba oscura, pero el aire era fresco y limpio. Un túnel descendía en espiral, iluminado por raíces luminosas que colgaban del techo, brillando con una luz tenue y azulada. ¿Qué es eso?, susurró Seu Raimundo, asombrado. La abuela lo llamaba, el camino de las raíces vivas, dijo Clara, con una voz llena de asombro.
Decía que solo se encienden cuando alguien digno las necesita. Entraron. Cerraron la puerta tras de sí. Y en la oscuridad, mientras avanzaban por el túnel, Mateus sintió algo que no había sentido desde que sus padres se fueron seguridad. Pero también sabía que no era el final. Era solo un respiro. Los hombres no se darían por vencidos. Y sus padres, aún estaban lejos. ¿Crees que Seu Raimundo estará bien?, preguntó Clara, mirando atrás, como si pudiera ver a través de la roca. Lo estará, dijo Mateus. Porque ahora no estamos solos. Tenemos aliados. Tenemos la verdad. Y tenemos este lugar, que nos ha estado esperando todo este tiempo. Al fondo del túnel, una luz tenue comenzó a asomar. No era el sol. Era algo más antiguo. Más profundo. Salieron a una pequeña clara rodeada de árboles tan altos que sus copas formaban un techo natural. En el centro, una fuente de piedra, cubierta de musgo, dejaba caer agua cristalina en una pila donde florecían lirios blancos. A su alrededor, decenas de mariposas azules revoloteaban, como si las hubieran estado esperando. Seu Raimundo cayó de rodillas, exhausto, pero con los ojos llenos de asombro. Nunca había visto este lugar, susurró. La abuela lo guardó en secreto hasta el final. Clara se acercó a la fuente y tocó el agua con la punta de los dedos. Estaba tibia. Viva. Aquí es donde todo comenzó, ¿verdad?, dijo, mirando a Mateus. No solo el rancho, sino todo. Esta tierra tiene memoria. Mateus asintió, pero su atención estaba en los alrededores. Algo los observaba. No con hostilidad, sino con una curiosidad antigua, como si el bosque mismo estuviera evaluando si merecían estar allí. ¿Y ahora qué?, preguntó Seu Raimundo, apoyándose en una roca. No podemos quedarnos. Ellos sabrán que hay otra salida. Y vendrán. No vendrán, dijo una voz. Los tres se sobresaltaron. De entre los árboles, una mujer emergió. No era joven, pero tampoco vieja. Llevaba un vestido sencillo de lino, el cabello recogido en una trenza gruesa, y en sus manos sostenía una cesta con hierbas frescas. Sus ojos eran exactamente como los de Clara. ¿Quién es usted?, balbuceó Mateus, poniéndose frente a su hermana. La mujer sonrió con tristeza. Soy Lucía. La hermana menor de su abuela. La que todos creyeron muerta. Clara soltó un gemido ahogado. La tía Lucía. La abuela hablaba de usted en sus historias. Decía que desapareció durante la tormenta del 78. No desaparecí, dijo Lucía, acercándose con paso firme pero suave. Me escondí. Porque fui la primera en descubrir que los traidores estaban dentro del propio grupo. Y si me quedaba, habrían matado a su abuela. Se arrodilló frente a ellos, y por primera vez, Mateus vio las lágrimas en sus ojos. He estado esperándolos. Desde el día en que su abuela me escribió que ustedes vendrían. Me dijo que si el corazón del nogal se abría, significaba que eran dignos. ¿Usted sabía que estaríamos en peligro?, preguntó Mateus, aún receloso. Sabía que el legado despertaría, respondió Lucía. Y que con él, los depredadores. Pero también sabía que ustedes tienen el alma de esta tierra. Por eso los trajo aquí. Señaló la fuente. Esta no es solo agua. Es memoria líquida. Quien bebe de ella, ve lo que la tierra ha guardado. Clara miró el agua, luego a su hermano. Deberíamos, no, dijo Mateus, con firmeza. Ya hemos visto suficiente. Ya sabemos la verdad. Pero no toda, interrumpió Lucía. Hay una parte que ni su abuela conoció. Una parte que solo la tierra recuerda. Y si quieren detener a esos hombres, necesitan verla. Hubo un largo silencio. El viento susurró entre las hojas. Las mariposas se posaron en los hombros de los niños, como si las bendijeran. ¿Qué vemos y bebemos?, preguntó Clara, con la voz apenas audible. ¿Ves el origen del símbolo?, respondió Lucía. ¿Ves quién lo creó, y por qué? Y sobre todo,
ves dónde está el verdadero título original. No el que está en la iglesia, ni el del cofre. El verdadero. El que no se puede falsificar. Mateus miró a Seu Raimundo, quien asintió levemente. Si hay una prueba que no puedan destruir, debemos encontrarla, dijo el anciano. Clara se acercó a la fuente, tomó un poco de agua en sus manos y bebió. Al instante, sus ojos se abrieron como platos. Su cuerpo tembló. Y luego, con una voz que no era del todo suya, dijo, está, bajo la raíz del primer árbol. El que nació del llanto de la primera guardiana. Lucía asintió, con lágrimas en las mejillas. El árbol madre. Está más allá de esta Clara. Pero el camino, está custodiado. ¿Por qué?, preguntó Mateus. Porque la tierra no entrega sus secretos a cualquiera, dijo Lucía. Solo a quienes están dispuestos a sacrificar algo a cambio. ¿Qué debemos sacrificar?, preguntó Clara, aún temblando. Lucía los miró a los ojos, uno por uno. Algo que aman. Algo que los define. Mateus entendió al instante. Miró la mochila donde guardaba la grabadora con la voz de su madre, la cámara de su padre, las cartas de su abuela. Objetos que eran su único lazo con quienes amaban. No, dijo Clara, leyendo su pensamiento. No podemos perder eso. No se trata de perderlo, dijo Lucía, suavemente. Se trata de ofrecerlo. La tierra no lo destruye. Lo transforma. Y si su intención es pura, se lo devolverá. Mateus dudó. Pero al mirar a su hermana, vio en sus ojos algo que no había visto antes, no miedo, sino fe. Está bien, dijo al fin. Lo haremos. Se arrodillaron junto a la fuente. Mateus sacó la grabadora. Clara, la cámara. Y Seu Raimundo, con manos temblorosas, ofreció la medalla de bronce que la abuela le había dado. Uno por uno, los colocaron sobre una piedra plana frente al agua. Ofrecemos lo que más amamos, dijo Clara. No por poder, sino por verdad. El agua de la fuente brilló. Una luz dorada los envolvió. Y en ese momento, el bosque entero pareció exhalar. Del suelo, frente a ellos, brotó un sendero de raíces luminosas, serpenteando entre los árboles, señalando el camino. El árbol madre los espera, dijo Lucía. Pero recuerden lo que vean, no podrán desaprenderlo. Y lo que ofrezcan, no será vuestro hasta que demuestren que lo merecen de nuevo. Mateus tomó la mano de Clara. Seu Raimundo se apoyó en su bastón. Y juntos, sin mirar atrás, siguieron el sendero luminoso. Detrás de ellos, la fuente volvió a su calma. Reverencia. Como si estuvieran caminando por el corazón mismo del mundo. ¿Sientes eso?, preguntó Clara, sin soltar la mano de Mateus. Es como si el bosque respirara con nosotros. Sí, dijo él, con la voz apenas un hilo. Como si supiera quiénes somos. Seu Raimundo caminaba detrás, en silencio, con los ojos húmedos. Cada paso le dolía, pero no se quejó. Sabía que estaba presenciando algo que muy pocos habían visto, y que ninguno había contado. Al cabo de un rato, el sendero terminó frente a un árbol tan antiguo que su tronco parecía tallado en piedra. Sus ramas, gruesas como columnas de catedral, se entrelazaban formando un dosel que bloqueaba el cielo. En su base, una única raíz emergía del suelo, enrollada sobre sí misma como una serpiente dormida, y en su centro, una cavidad. Dentro de esa cavidad, algo brillaba. El árbol madre, susurró Lucía, que los había seguido en silencio. Nació el día en que la primera guardiana enterró sus lágrimas tras perder a su familia. De su dolor nació esta raíz. Y de su amor, nació el juramento. Clara se acercó con lentitud, como si temiera despertar al árbol. Se arrodilló y, con las manos temblorosas, tocó la cavidad. Hay algo aquí, dijo. Algo envuelto en tela. Mateo se inclinó junto a ella. Juntos, sacaron un paquete pequeño, envuelto en lino blanco, atado con un cordón de raíz trenzada. Al deshacer el nudo, el paño se abrió, revelando un rollo de pergamino antiguo, sellado con cera roja, y en su superficie,
grabado en tinta dorada, el símbolo de la flor y la estrella. El título original, dijo Seu Raimundo, con la voz quebrada. El que nadie ha visto en 100 años. Pero antes de que pudieran tocarlo, el suelo tembló levemente. Un viento frío sopló desde el norte, arrastrando hojas secas y un silencio repentino. Las mariposas huyeron. Los pájaros callaron. Ellos están cerca, dijo Lucía, mirando hacia el bosque. Han encontrado el túnel. ¿Cómo?, preguntó Mateus, apretando el pergamino contra su pecho. Porque la tierra también siente el mal, respondió Lucía. Y cuando un corazón codicioso se acerca, todo calla. ¿Tenemos que irnos?, dijo Seu Raimundo, levantándose con esfuerzo. No, interrumpió Clara, mirando fijamente el pergamino. No podemos llevarlo. No así. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mateus. La abuela escribió que el verdadero título solo puede ser reclamado, no robado, no escondido, no llevado. Tiene que ser invocado. Invocado, repitió Seu Raimundo. Sí. Con las palabras correctas. Frente al árbol madre. Y solo si se ha ofrecido algo a cambio. Mateus la miró, entendiendo al instante. Nuestros objetos están en la fuente. Y si no los recuperamos, entonces, dijo Clara, con una calma que sorprendió a todos, tendremos que confiar en que la tierra los devolverá, si somos dignos. Se volvió hacia el árbol, cerró los ojos y, con una voz que parecía venir de más allá de sí misma, pronunció las palabras que la abuela le había susurrado en sueños la noche antes de morir: por el dolor que sembró raíces, por el amor que dio fruto, por la sangre que guardó la verdad, invoco el derecho de los guardianes. Que lo oculto sea revelado. Que lo robado sea restituido. Que lo perdido, vuelva a casa. El pergamino se iluminó. La cera del sello se derritió sola. Y el rollo se desenrolló en el aire, sin tocar el suelo, mostrando líneas de escritura antigua que brillaban como estrellas. Y entonces, sucedió. Del pergamino brotó una luz que se extendió por todo el bosque, marcando en el aire mapas, nombres, fechas, rostros, todo lo que los falsificadores habían intentado borrar. Y en el centro de esa visión, apareció una imagen clara: un juzgado, en el pueblo vecino, con una fecha escrita en llamas: 15 de diciembre. Es la audiencia, dijo Seu Raimundo, reconociendo al instante. Es cuando esos hombres presentarán sus documentos falsos. Si no estamos allí con la prueba, todo se perderá. Pero, ¿cómo llegamos?, preguntó Mateus. Estamos escondidos. Perseguidos. Lucía se acercó y tomó sus manos. La tierra no los ha traído hasta aquí para dejarlos solos. Ahora que han invocado el título, él los protege. Y como si lo hubiera ordenado, del tronco del árbol madre brotó una raíz que se extendió hasta tocar los pies de los tres. Al instante, una sensación de calma los invadió. Y en sus mentes, una imagen clara: el camino de regreso. Pero no el mismo. Uno nuevo. Invisible para los ojos que no pertenecían a la tierra. Vayan, dijo Lucía. Y cuando presenten el título, no lo hagan como víctimas. Háganlo como herederos. Justo entonces, entre los árboles, se oyeron voces. Gritos. Luces de linternas. Corran. Gritó Seu Raimundo. Yo los detendré. No. Dijo Clara, agarrándolo del brazo. No nos dejaremos a nadie atrás. Lucía los miró con una sonrisa triste. No tienen que correr. Solo tienen que creer. Alzó las manos al cielo. Y el bosque respondió. Las raíces emergieron del suelo, formando muros vivos. Las ramas se entrelazaron, cerrando el paso. Y una niebla espesa, plateada, descendió desde las copas, envolviéndolos a los tres en un velo que los hizo invisibles. Los hombres llegaron minutos después, furiosos, gritando, disparando al aire, pero no vieron nada. Solo un árbol antiguo, una fuente silenciosa, y el viento que cantaba una canción de despedida. Mientras tanto, Mateus, Clara y Seu Raimundo caminaban por un sendero que no estaba allí antes, guiados por la luz del pergamino que flotaba suavemente frente a ellos. ¿Crees que nos devolverán lo que ofrecimos?,
preguntó Clara, en voz baja. Mateus miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. No lo sé, dijo. Pero ya no importa. Porque ahora, la verdad es nuestra. Y, tenemos 3 días, dijo Seu Raimundo, mirando el sol que se alzaba. El 15 es pasado mañana. La audiencia empieza al mediodía. ¿Y cómo entramos al juzgado?, preguntó Clara, abrazando la mochila vacía como si aún contuviera sus tesoros. Somos solo niños. No, corrigió Seu Raimundo, con una sonrisa cansada pero orgullosa. Son los únicos herederos legítimos de la tierra más antigua de este valle. Y eso tiene peso, incluso en un tribunal. Caminaron en silencio hasta las afueras del pueblo. Pero al doblar la esquina de la plaza, se detuvieron en seco. Había carteles clavados en postes, en las paredes de la iglesia, en las puertas de las tiendas. Todos con la misma foto, la de ellos dos, tomada en el rancho años atrás, en una de las últimas visitas con su abuela. Y debajo, una leyenda en letras gruesas: los has visto desaparecidos. Recompensa por información. Nos están buscando como si fuéramos criminales. Susurró Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Como si fuéramos los malos. Por supuesto, dijo Mateus, con la mandíbula apretada. Así es más fácil justificar que se queden con el rancho. Si somos huérfanos desaparecidos, nadie cuestiona quién lo administra, ni quién lo vende. Tenemos que encontrar a alguien que nos crea, dijo Seu Raimundo. Alguien con autoridad. Alguien que conozca la historia del valle. El padre Amaro, dijo Clara de repente. Él bautizó a la abuela. Si alguien sabe la verdad, es él. Fueron a la iglesia con el corazón en la garganta. El cura los recibió en el confesionario, no por costumbre, sino por prudencia. Cuando vio el pergamino, se quitó las gafas y se santiguó. Este documento fue enterrado hace más de 150 años, dijo, con la voz temblorosa. Yo solo conocía su existencia por los archivos secretos del obispado. Decían que solo aparecería si la tierra lo exigía. La tierra lo exigió, dijo Mateus. Y nosotros estamos aquí para presentarlo. El padre Amaro los miró largo rato, como si midiera sus almas. Los hombres que los persiguen, tienen poder. Dinero. Contactos en el juzgado. Incluso en la policía. Si van solos, los desacreditarán. Dirán que fueron manipulados, que robaron el documento, que están enfermos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Clara. Ustedes no van solos, dijo el cura, poniéndose de pie. Yo iré con ustedes. Y no como testigo, sino como custodio de la memoria de esta tierra. Porque si alguien debe hablar por los que ya no están, soy yo. Esa noche, durmieron en la sacristía, envueltos en mantas de lana. Clara no podía dormir. Se sentía vacía sin la cámara, sin la voz de su madre. Pero justo antes del alba, algo la despertó. Un suave clic. Se incorporó. Junto a su cama, sobre una silla, estaba la cámara de su padre. Limpia. Funcional. Y a su lado, la grabadora, con una cinta nueva dentro. Mateus, llamó, con la voz entrecortada. Él apareció en la puerta, sosteniendo algo en la mano, la medalla de Seu Raimundo. No entiendo, dijo Clara, tomando la cámara como si temiera que desapareciera. ¿Cómo? La tierra cumple su palabra, dijo Mateus, con los ojos brillantes. Cuando somos dignos, lo que dimos nos es devuelto. Seu Raimundo entró entonces, con una taza de té humeante. ¿Escucharon eso?, preguntó, señalando la grabadora. Sin decir una palabra, Mateus pulsó play. Al instante, la voz de su madre llenó la habitación, pero no era la misma grabación de antes. Era nueva. Hijos, si están oyendo esto, es porque han llegado más lejos de lo que jamás imaginamos. Estamos a pocas horas del pueblo. Volveremos. Y esta vez, no nos iremos. Porque ustedes han hecho lo imposible. Han despertado la verdad. Y ahora, el mundo entero la verá. Clara rompió en llanto.
Mateus la abrazó, pero también tenía lágrimas en las mejillas. ¿Crees que están ya aquí?, preguntó Clara entre sollozos. No sé, dijo Mateus. Pero por primera vez, siento que sí. Al día siguiente, el pueblo amaneció inquieto. Rumores corrían como fuego, se decía que los niños del rancho habían sido vistos. Que tenían pruebas. Que el cura los protegía. Los hombres de traje se movían con nerviosismo, reuniéndose en el café, hablando en susurros. Pero en la sacristía, 4 corazones latían con la misma certeza. Al mediodía del 15 de diciembre, bajo un cielo plomizo cargado de nieve, Mateus, Clara, Seu Raimundo y el padre Amaro subieron los escalones del juzgado. No llevaban armas. No llevaban gritos. Solo llevaban la verdad y la fe de que el mundo aún podía escucharla. Detrás de ellos, entre la multitud que se había congregado, 2 figuras se abrieron paso con determinación. Mateus lo sintió antes de verlos. Clara lo supo por el latido acelerado en su pecho. Y cuando se giraron, los ojos de sus padres los encontraron. Y en ese instante, sin palabras, sin abrazos aún, todo el dolor, el miedo, la espera, sergamino entre sus manos como si fuera el latido mismo de su familia. Y frente a todos ellos, en la puerta de la sala, estaban sus padres. No corrieron. No gritaron. Solo se miraron. Y en ese silencio, cargado de semanas de ausencia, de noches sin respuesta, de miedo y de esperanza, se dijo todo lo que las palabras jamás podrían alcanzar. Hijos, susurró su madre, con la voz quebrada, los brazos temblando. Clara dio un paso al frente, pero Mateus la detuvo con una mano en el hombro. No por desconfianza, sino porque aún no habían terminado. Todavía no, dijo, mirando al juez, un hombre de cejas pobladas y ojos cansados. Antes de que ellos hablen, nosotros debemos presentar la verdad. El juez asintió con lentitud. Adelante, niño. Pero sé breve. Mateus se acercó al estrado. No tenía miedo. Solo certeza. Este pergamino, dijo, desplegándolo con cuidado sobre la mesa, no es solo un título de propiedad. Es un juramento. Fue escrito en 1869 por los primeros habitantes de este valle, firmado con sangre y sellado con la promesa de sonriendo por primera vez en horas. Estamos en casa. Él se acercó y se sentó del otro lado de su madre. Los 3 miraron el cielo estrellado, donde una estrella fugaz rastreó una línea breve pero brillante. La abuela, dijo Mateus, sin dudarlo. Y en ese instante, desde el fondo del bosque, una mariposa azul voló hasta el porche y se posó en la mano de Clara. No se movió. Solo brilló a la luz de la luna, como una promesa silenciosa. Nadie habló. No hacía falta. Porque aunque el peligro había pasado, algo en el aire seguía vibrando. No era miedo. Era alerta. Como si la tierra supiera que, aunque los lobos se habían ido, sus ecos aún caminaban en la sombra. Su madre les leía cuentos junto al fuego, como cuando eran pequeños. Pero Mateus no podía desprenderse de la inquietud. Cada vez que salía a recoger leña, miraba por encima del hombro. Cada vez que oía el motor de un coche en el camino lejano, su cuerpo se tensaba. No era paranoia. Era instinto. Algo en el aire no estaba del todo quieto. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a reparar el techo del granero, vio algo que lo paralizó. Papá, dijo, señalando con la barbilla hacia el límite del bosque. ¿Ves eso? Su padre entrecerró los ojos. Entre los árboles, casi invisible, una figura observaba. No se movía. No se acercaba. Solo miraba. Vamos, dijo su padre, bajando de la escalera con rapidez. Ahora. Corrieron hacia la casa. Al entrar, Mateus llamó a Clara y a su madre. «Hay alguien en el bosque», dijo, sin alzar la voz. Su madre palideció. «Ellos, no lo sé», respondió Mateus. «Pero no es Seu Raimundo. Él siempre toca la campana del pozo antes de acercarse». Clara corrió a la ventana, pero la figura ya había desaparecido. «¿Y si es solo un caminante?», preguntó, intentando convencerse a sí misma.
Un caminante no se esconde, dijo su padre, cerrando las contraventanas. Y no mira una casa como si estuviera midiendo cuánto le costaría romperla. Esa noche, nadie durmió bien. Al amanecer, Mateus decidió que no esperarían a que el peligro llamara a su puerta. Tomó la linterna y el diario de la abuela, y se dirigió al corazón del nogal. Clara lo siguió sin preguntar. ¿Qué buscas?, le dijo, caminando a su lado. Una advertencia, respondió él. La abuela siempre decía que la tierra avisa antes de que el mal llegue. Y si alguien está vigilándonos, hay una razón. Excavaron de nuevo bajo el nogal. Esta vez, no encontraron una losa, sino una raíz suelta que, al levantarse, reveló un pequeño tubo de metal. Dentro, una nota enrollada. Clara la desplegó con manos temblorosas. Si lees esto, alguien ha regresado. No será el mismo rostro, ni la misma voz. Vendrá disfrazado de ayuda. Pero su corazón seguirá codicioso. Cuidado con quien prometa protegerte, si no ha ofrecido nada a cambio. Mateus sintió un escalofrío. ¿Qué significa? Significa que no todos los enemigos llevan máscara, dijo una voz detrás de ellos. Se giraron. Era Seu Raimundo. Pero algo en su expresión era distinto. Más tenso. Más urgente. Tienen que irse, dijo, sin siquiera saludar. Ahora. ¿Qué pasó?, preguntó Clara. Uno de los hombres del juzgado, el que llevaba la carpeta, fue hallado muerto esta mañana. En su bolsillo, una nota con el nombre de este rancho. Y una orden, traer a los niños. Vivos o no, pero el juez dijo que estábamos protegidos. Exclamó Mateus. El juez no conoce el verdadero poder de esos hombres, dijo Seu Raimundo, con los ojos llenos de miedo. Tienen contactos más altos. Y ahora, creen que ustedes tienen algo más. Algo que no apareció en la audiencia. ¿El qué?, preguntó Clara. El verdadero juramento. El que se dice en voz alta frente al árbol madre. El que no está escrito, sino sellado en la memoria de la tierra. Y si lo tienen, pueden usarlo para reclamar no solo este rancho, sino todas las tierras del valle. Mateus entendió al instante. Ellos no quieren el pergamino. Quieren lo que invocamos. ¿Y creen que ustedes pueden invocarlo de nuevo?, dijo Seu Raimundo. Por eso no los matarán. Los secuestrarán. Y los obligarán a hablar. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. ¿Y la tía Lucía?, preguntó Clara. ¿Podemos volver a la Clara? No, respondió el anciano. Ellos ya saben del túnel. Lo sellaron con explosivos desde el otro lado. La única salida es hacia adelante. Entonces, ¿qué hacemos?, susurró Mateus. Seu Raimundo los miró con una tristeza infinita. Hay una última opción. Una que la abuela guardó para el peor de los casos. Pero, tiene un precio. ¿Qué precio?, preguntó Clara. Que, si la usan, nunca podrán volver a invocar el título. La tierra los liberará, pero también los olvidará. Mateus sintió que el mundo se le desmoronaba. Olvidarnos, como si nunca hubiéramos pertenecido aquí, no del todo, dijo el anciano. Pero ya no serán guardianes. Serán, solo niños. Con una historia que nadie creerá. Clara miró el nogal, luego a su hermano. Prefiero ser libre, que ser un arma. Mateus cerró los ojos. Pensó en la voz de su madre en la grabadora. En las flores que Clara había plantado. En la risa de su padre al reparar la cerca. Entonces, dijo, con una voz que sorprendió hasta a él mismo, hagamos que la tierra los olvide a ellos, antes de que nos olvide a nosotros. Y en ese momento, mientras el viento arremolinaba las hojas a sus pies, supieron que el verdadero peligro, tenemos que irnos, dijo Mateus, sin aliento. Esta noche. Su padre lo miró, no con incredulidad, sino con una resignación dolorosa, como si hubiera estado esperando este momento desde el primer día. ¿A dónde?, preguntó su madre, abrazando a Clara con fuerza. Al árbol madre. Respondió Mateus. Es la única forma.
La abuela dejó una última protección. Pero, hay un precio. Clara tomó la mano de su madre. Si no lo hacemos, ellos nos encontrarán. Y no solo nos llevarán a nosotros. Usarán nuestras voces para robar todo el valle. A Seu Raimundo. A la tía Lucía. A todos. Su padre se sentó en el suelo, la cabeza entre las manos. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación. Entonces hagámoslo. Pero no solos. Fueron por Seu Raimundo, y juntos caminaron en silencio hacia el bosque, llevando solo lo esencial: agua, pan, el pergamino, y el diario de la abuela. El aire estaba denso, cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Ningún pájaro cantaba. Ni siquiera el viento se atrevía a mover las hojas. Al llegar a la clara del árbol madre, Lucía ya los esperaba. Vestía una túnica blanca y sostenía una antorcha de cera de abeja. Sabía que volverían, dijo, con voz grave. La tierra lo anunció. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Mateus. Invocar el rito del olvido, respondió ella. Pero escúchenme bien: una vez que lo hagan, el vínculo con la tierra se romperá. Ya no sentirán sus latidos. Ya no verán las raíces luminosas. Ya no oirán sus susurros. Serán libres, pero también serán ajenos. Prefiero ser libre que ser una herramienta, dijo Clara, con la mandíbula apretada. Lucía asintió. Entonces, repitan tras de mí. Pero solo si están dispuestos a perderlo todo, por protegerlo todo. Se arrodillaron en círculo alrededor del árbol madre. La antorcha de Lucía iluminaba sus rostros, marcando las sombras del miedo, del amor, del sacrificio. Por el dolor que nos formó, comenzó Lucía. Por el dolor que nos formó, repitieron todos. Por el amor que nos sostuvo, por el amor que nos sostuvo, renunciamos al juramento. No por miedo, sino por gracia. Que la tierra ya no nos reconozca, para que nadie más pueda usar nuestro nombre para herirla. Al pronunciar la última palabra, el suelo tembló suavemente. El árbol madre emitió un sonido profundo, como un suspiro de despedida. Y del tronco, una lágrima de savia dorada resbaló hasta caer en las manos de Clara. Toma, dijo Lucía. Esto es todo lo que les queda del vínculo. Una sola gota. Úsenla solo si el corazón del mundo vuelve a latir en peligro. En ese instante, algo cambió. Mateus miró al bosque, y ya no sintió su presencia. Ya no escuchó su voz. El rancho, el nogal, la fuente, todo se volvió solo paisaje. Hermoso, sí. Pero mudo. ¿Duele?, preguntó su madre, viendo las lágrimas en sus ojos. Sí, susurró él. Como si me arrancaran una parte del alma. Clara apretó la gota de savia en su puño. Pero seguimos siendo nosotros, dijo. Y eso no pueden quitárnoslo. Justo entonces, entre los árboles, luces de linternas parpadearon. Voces distantes. Rápidas. Determinadas. Vienen. Susurró Seu Raimundo. No por el rancho, dijo Lucía, con urgencia. Por ustedes. Por lo que creen que saben. Entonces corramos, dijo el padre de Mateus. Pero no como fugitivos. Como familia. Y mientras huían por un sendero que ya no brillaba, que ya no los guiaba, sino que simplemente existía, supieron que, aunque la tierra los hubiera olvidado, ellos jamás olvidarían lo que aprendieron. En sus raíces se deslizaron por la pendiente, resbalando, rasgándose la ropa, pero sin detenerse. Clara apretaba la gota de savia en su puño como si fuera la última chispa de todo lo que habían perdido. ¿Y si nos atrapan?, jadeó, con la voz entrecortada. No lo harán, dijo su madre, empujándola suavemente hacia adelante. Porque esta vez no huimos solos. Detrás de ellos, los hombres gritaban órdenes, sus linternas cortando la oscuridad como cuchillos. Están con los ancianos. Atrapen a los niños. El resto no importa. Esas palabras helaron la sangre de Mateus. Van por nosotros, dijo, mirando a Clara. No por la tierra. Por nosotros.
Porque sin nosotros, respondió ella, con una claridad que lo dejó sin aliento, no pueden invocar nada. Somos el último eslabón. Llegaron al arroyo. El agua corría rápida, fría, peligrosa. Pero era su única salida. Cruzan el agua, ordenó su padre. Río arriba. Ellos no esperarán eso. Se metieron en la corriente, el agua helada hasta la cintura, las piedras resbaladizas bajo sus pies. Clara tropezó, pero Mateus la sostuvo. ¿No sueltes la savia?, le gritó. Nunca. Detrás, los perseguidores se detuvieron en la orilla, dudando. Uno de ellos sacó un radio. Perdimos su rastro. Pero no pueden ir lejos. En ese momento, algo increíble sucedió. Del otro lado del arroyo, entre los árboles, aparecieron figuras. Siluetas. Decenas de ellas. Algunas ancianas, otras jóvenes, algunas con herramientas, otras con antorchas. Entre ellas, Seu Raimundo y Lucía. ¿Quiénes?, susurró Mateus. Los verdaderos hijos del valle, dijo su madre, con los ojos brillantes. Los que nunca traicionaron el juramento. Pero, como sabían, la tierra no los olvidó a ellos, dijo Clara, con un hilo de voz. Solo a nosotros. Los aldeanos formaron una barrera humana, silenciosa, firme. Los hombres del otro lado vacilaron. «Ustedes no tienen derecho», gritó uno. «¿Son criminales?». «No», dijo una mujer mayor, avanzando con paso seguro. «Ustedes son los que han profanado lo sagrado. Y hoy, el valle les dice basta». Uno de los perseguidores levantó un arma. Pero antes de que pudiera usarla, una rama gruesa, como lanzada por una mano invisible, cayó frente a él, partiéndose con un trueno seco. El bosque no los había olvidado a todos. Solo a los que habían renunciado, para protegerlo. «Vamos», dijo el padre de Mateus, señalando un sendero.